Me dicen cuando aparece. ¿Ya están viendo? Sí, profe. Bueno, bueno, yo ahora estoy viendo solo lo que presento, o sea, no veo lo del chat. Así que cuando alguien haga alguna pregunta en el chat, abren el micrófono y alguien me lo lee, ¿está bien? ¿Sí? Y el que va viendo, me va preguntando, abre el micrófono y habla normalmente, ¿no? La idea es que podamos, ¿está bien? Que no sea un monólogo mío, ¿no? Que puedan ir preguntando, cerramos algo, me van preguntando, ya el que ya la vio puede aprovechar para ir aclarando dudas que nos van a servir a todos, digamos, ¿no? Al que la está cursando por primera vez y al que ya la cursó. Bueno. Lo primero que aparece ahí es el nombre de cuál es el equipo que trabaja en Matemática 2. ¿Está bien? Bueno, va a estar Lucía Caraballo, que la deben conocer, Alcides, Manuel, Gabriel, Noelia, Ceci, aparece 2 veces Noelia, la requiero, Juan Pablo y yo. ¿Sí? Cuando fui a poner el orden en orden alfabético, están en orden alfabético, y la dejé 2 veces a Noé, ¿no? Son, bueno, comunes entre todas las materias. ¿Sí? Vamos a trabajar entonces, como decíamos, todo virtual, salvo el horario de 2 talleres que son presenciales. ¿Sí? Y ahí es donde, bueno, ustedes se fueron anotando y podían elegir si querían hacer el taller virtual o el taller presencial. Toda la información va a estar, como siempre, en el aula virtual de comunidades. ¿Sí? Pero ahora el que dice Matemática 2, ya no el de Matemática 1. Si no se inscribieron todavía al aula virtual, o sea, a comunidades en Matemática 2, entran al transparente de Matemática 2, al transparente virtual de la Facu, y ahí está el link todo para inscribirse en Matemática 2. ¿Eh? Ahí van a estar y está toda la explicación de cómo hace. Si ya están en Matemática 2, la explicación para ingresar en los talleres y anotarse estaba en el transparente virtual. Estaba en los 2 lados. Ahí está. Bien. Bueno, ¿qué vamos a tener ahí en comunidades? O sea, por ahí nos podemos comunicar, está para hacer chat, está toda la información, está el libro, están lo que usamos de prácticas, están las clases grabadas, van a estar también los PDFs que usamos, ¿saben? De los Power, están grabadas, están organizados por comisión, por grupo y por comisión. ¿Saben? Igual, de todas maneras, todos tienen acceso a ver todo, digamos, ¿no? Pero la información de su comisión va a estar en un lugar determinado, como siempre. Y ahí van a estar cuáles son los horarios de clase y de consulta. También está en el transparente virtual, pero ya el de matemática general, cuando entran, lo que era el protocolo para seguir las situaciones de violencia y discriminación, que está en, bueno, todas apenas entran al transparente, entran a las aulas, vuelve a estar el protocolo de la facultad con respecto a eso. ¿Vale? Y en el transparente virtual de Matemática 2 también van a encontrar el programa de la materia, digamos, ¿no? En los horarios, no los subí acá, pero bueno, nosotros vamos a tener clase, los teóricos, comisiones 1 y 2, lunes y jueves de 12 a 1:30. ¿Vale? Los lunes entro puntual, terminan con Manuel y después tienen conmigo la comisión 1. El jueves, en realidad, llego justo. Así que por ahí a lo mejor entro desde el teléfono y los empiezo a recibir, pero no se preocupen que entro. A lo sumo puedo estar demorada 5 minutos y no pude estacionar cuando llego. ¿Eh? ¿Cómo vamos a tener organizadas las actividades este año? Los teóricos prácticos, las tareas de aula, como vinieron trabajando en Matemática 1 y en Matemática 2, si alguien la hizo en el segundo cuatrimestre, pero ahora incorporamos talleres. ¿Eh? O sea, vamos a tener 1 hora, o sea, 2 clases de 1 hora y media teóricos prácticos, 2 clases de 1 hora y media de tarea de aulas. Antes por ahí tenían 2 horas cuando uno no tiene, y 2 horas a la semana que la vamos a dedicar a una actividad que la llamamos taller. ¿Eh? Por eso lo tienen así. 4 comisiones. Los teóricos están organizados en comisión 1 y 2 juntas, comisiones 3 y 4 juntas. Los talleres son 4.
Si no pueden ir, nosotros somos comisión 1-2, al taller 1 y 2, y se anotaron a otro taller, no hay ningún problema porque en realidad los temas son comunes. Los temas, los problemas que trabajamos en tarea de aula, es todo común, digamos, ¿no? Por ahí no somos exactamente los mismos profes, pero sí las actividades son comunes. Entonces, por ahí estamos. Nos interesa muchísimo que puedan estar en los talleres. ¿Qué se va a hacer en cada actividad de taller? En cada una de esos, de las 2 horas que vamos a tener a la semana, trabajar con un problema. Un problema que lo vamos a estar trabajando por 15 días. En ese problema, que lo van a estar trabajando por 15 días, en grupo, va a haber 2 profes con ustedes para que puedan preguntar, para que puedan empezar a, de verdad, trabajar todos los contenidos que estamos dando, todos estos objetos matemáticos nuevos que vamos viendo. Y después, ese taller, esa actividad, ese problema que resolvieron, lo van a tener que entregar. Por eso vamos a estar 15 días, porque ¿cuál es la idea? Que ustedes armen el informe, que tampoco es largo, es un problema, que lo puedan hacer en las 2 horas que estamos reunidos. Que le puedan dedicar tiempo a resolverlo en grupo y que después armen el informecito, que puede estar escrito a mano, o sea, no. Mientras se entienda, no es que lo tienen que pasar, que tengan, para poder corregírselos en ese tiempo, digamos, ¿no? Que no les lleve mucho tiempo extra, digamos, ¿no? Que no se tengan que estar reuniendo para terminarlo en horarios extras. Eso nos va a dar tiempo. La idea es poder hacer 6 de esos, o sea, 6 problemas en estos horarios de talleres en todo el cuatrimestre. Por eso no son muchos, nos da tiempo para pensarlo, para que puedan preguntar, para que puedan relacionar los conceptos, ¿no? Porque después ese tipo de problemas son los que nos aparecen en los parciales, en los exámenes, y ahí es como que es el momento para preguntar, para relacionar con matemática 1, o sea que ahí nos van a aparecer varias cosas. Esos grupos los van a armar con cada uno de los talleres, digamos, ¿no? Y el grupo que se arme, que va a ser de 3, 4, 5 personas, es el que va a trabajar todo el cuatrimestre, si es posible, digamos, ¿no? Si hay algún cambio, tampoco pasa nada. Es importante que estén ahí. En realidad vamos a anotar quiénes están. El cursado no es obligatorio de los talleres, no es obligatorio de las tareas de aula, no es obligatorio de los teóricos, digamos, ¿no? O sea, no, ahí no hay. Si no pueden estar, está grabado. Sí, nos gusta que estén, en general están siempre, no son de faltar, pero si alguna vez no pueden, no es tan grave. Cuando llegamos a lo que va a ser cursado, evaluación y acreditación, fíjense que lo vamos separando, lo que es la evaluación de la acreditación, porque la evaluación es lo que uno va viendo que hace a medida y cómo van avanzando desde que empezamos a cursarla hasta que terminamos, digamos, ¿no? O sea, tratamos de hacer una evaluación continua, y esa evaluación continua es la que hacemos en los talleres porque son grupos más chicos, están trabajando con 2 profes, vemos cómo van avanzando, ¿está? Y la acreditación es a partir de los parciales y después del examen final. La materia tiene un parcial y ese parcial tiene un sustituto. Todavía no tenemos la fecha definida porque no tuvimos las reuniones. Sí es bien a fin de cuatrimestre el parcial. El parcial se aprueba con el 60%, el sustituto también. Y eso, con ese parcial, cuando van a rendir, los temas que entraron en el parcial ya no entran en el examen final, como fue en Matemática 1, ¿no? Eso estaba definido así. ¿Qué nos agregan los talleres a la acreditación de la materia? O sea, ustedes con el parcial, que va a tener una parte de cálculo, una parte de problemas, acreditamos hasta lo que se haya dado antes del parcial. Acreditar quiere decir eso no lo vuelvo a rendir. En el examen final van a rendir todos los temas que faltan. ¿Para qué nos ayudan los talleres? Cuando lo hacen y tienen todo entregado, el trabajo en ese taller, además que les va a servir para que el parcial sea mucho más simple, para que el examen sea simple, para que puedan terminar la materia a final del cuatrimestre, digamos, ¿no? Que podamos terminar y cerrar la materia, nos va a dar opción a una instancia que nosotros le decimos coloquio, digamos, ¿no? O sea, en
cuando terminan las clases y en la semana anterior al examen final, poder hacer un trabajito, que le decimos coloquio, no parcial, porque no es obligatorio, el que quiere lo hace, el que no quiere, nada más, acerca de los temas que quedaron sin evaluar en el parcial. Que a veces tiene una parte práctica y una parte oral, digamos, o sea, va a depender del año si llegamos o no, y con eso pueden llegar a acreditar todos los temas de la materia, que ya no nos quede nada. Que el día del examen final sea una charlita nada más y que ya lo tengamos. ¿Está? Con eso cerraríamos un poco la instancia esa. Si no pudieron hacer los talleres, porque no tienen tiempo, porque no quisieron, porque por ahí están cursando otras materias y no pueden, solamente los van mirando, pero no hicieron esa entrega, regularizan con el parcial y en el examen final acreditan los otros temas. Si hicieron todos los talleres, pero no pudieron ir a esta instancia de coloquio, o les fue mal en el coloquio, ese coloquio lo hacemos en el examen final. O sea, la idea es que todo el esfuerzo que van a hacer ustedes en este cuatrimestre sea valorado, digamos, ¿no? O sea, nada de lo que queramos que no es obligatorio es para cargarlos o para perjudicarlos, ¿no? Es para que la materia la puedan acreditar en el cuatrimestre, digamos, ¿no? Esto estaríamos por acá. Bueno, antes de seguir, que ya empezamos un poquito con la materia, les escucho preguntas. Hola, profe, buenos días. ¿Cómo les va? ¿Los horarios de consulta van a ser virtuales, dejando consultas en el campus, o va a haber alguno presencial, o se va a usar los talleres como consulta? ¿Cómo sería? Espera que estoy tratando de que esto no esté. Bueno, los horarios de consulta, algunos van a ser, o sea, la idea es que la mayoría van a ser virtuales, probablemente pongamos algunos presenciales. En los talleres uno puede preguntar, pero en realidad la idea del taller es trabajar sobre ese problema, y en el problema van a aparecer un montón de cuestiones, ¿no? Pero en horarios de consulta todavía no están definidos porque no los pusimos. Tenemos siempre una consulta cada uno a la semana, ¿sí? Y ahí va a decir, cuando estén los horarios, si son virtuales o si son presenciales. En el caso de que sean presenciales, se hacen en la cátedra de matemática, no sé si la conocen, no han entrado a la facultad, no sé si alguna vez fueron. Si tienen idea, cuando empiecen a conocer algunas aulas ya de la facu, les explico dónde está la cátedra de matemática. Buenísimo, profe, muchas gracias. Los talleres, esta semana ya el que tenga taller va a estar el horario, pero en realidad esta semana la vamos a usar más que nada para organizar horarios, porque el jueves hay 2 talleres y el jueves es feriado, así que no nos van a, o sea, quedarían un grupito empezando y el otro no. Así que la idea de esta semana del taller sobre todo es, van a tener el enunciado del primer taller, que es para trabajar con cuestiones de matemática 1, y algunos, si lo quieren empezar a ver, pueden, pero fundamentalmente organizar los grupos y organizar en qué taller se van a quedar. ¿Alguien me puso algo? Esperen que vea. El que tiene el taller presencial el miércoles va, sí. Salvo que haya algo en comunidades que no, pero hasta ahora sí. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Te consulto, porque cuando vi los horarios que habían puesto en Bedelía, yo creí que, por ejemplo, los miércoles, me parece, no estoy segura bien qué día, creí que era teoría lo que teníamos. ¿Es taller entonces? ¿No es que se me superponen dos clases al mismo tiempo de la misma cátedra? Los teóricos son comisiones 1 y 2, lunes y jueves de 12 a 1:30, y las comisiones 3 y 4, lunes y viernes a la tarde, que por ahí están preguntando. En las comisiones 1 y 2 estoy yo, comisiones 3 y 4 está Alcides, pero no hay problema que estén en una y una, es lo mismo. De todas maneras,
Si algo por ahí a lo mejor no les quedó muy claro o algo, está grabado para que completen. Así que ustedes entran a la que quieran. No hay ningún problema. Que noté es de taller, creo. Entonces, por las dudas, estoy viendo que por ahí hay algunas cuestiones con el horario. Ahora lo voy a subir en un ratito, lo subimos a comunidades para que lo tengan por las dudas, que estén bien. Bueno. Los teóricos son lunes y jueves o lunes y viernes a la tarde. Y aparte son de 1 hora y media. Lo que aparezca de 2 horas son los horarios de taller. A esos horarios de taller tienen que ir una sola vez a la semana. ¿Saben? No es que alguien tiene más de 2 horas. Para regularizar el parcial. Con el parcial regularizan. El taller pedimos que lo hagan, digamos, y que lo entreguen, pero no es una condición súper obligatoria, digamos, ¿no? Sí, el examen final va a terminar siendo diferente para el que los hizo o no, digamos, ¿no? Y si no hicieron los talleres, no tienen acceso a ese coloquio anterior al que dicen, bueno, en realidad, si me va mal, no va al promedio académico, que es lo que pregunta Lucía, digamos, ¿no? Que esa también es una ventaja. Si justo fueron y no le fue más, bárbaro, o sea, es agregarle, digamos, una. Acuérdense que en los talleres, lo que hagamos en los talleres y los que trabajen ahí, lo van a hacer en clase. ¿Sí? Como no son obligatorias las clases, si no van, no tienen acceso al parcial igual, digamos, ¿no? El aula está publicada en Bedelía, se supone. ¿Sí? Si no, ¿en qué aula? Miren ustedes el miércoles, que creo que es el primero, fíjense que cuando aparezca la información del taller, que les va a aparecer en comunidades, ahí les va a decir cuál es el aula. ¿Ven? Cada uno de los profes de los talleres les va a avisar. ¿Ven? Si no está, seguramente esta noche va a terminar estando en el parcial. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Yo me anoté en el taller 1 y en comunidades me aparece taller 4, no sé por qué, y un horario. Bueno, entra al taller 1 en el horario que te corresponda y le avisás al profe que no querés estar en el 4 y que querés estar en el 1. No, pero yo cuando me anoté puse, o sea, la contraseña del taller 1, no sé por qué me aparece taller 4, ya lo hice 2 veces. ¿En comunidades también? En comunidades, sí, viste que dice que... Ah, sí. ¿Y te desmatriculaste para volver a hacerlo? Sí, me desmatriculé, me volví a matricular y me sigue haciendo lo mismo. No sé por qué. Espera que me fijo que es probable que yo te pueda cambiar cuando lo Profe, yo estoy en la misma, pero supuse que era porque es presencial el de la 1. No importa, porque como la información va a estar en los dos, a lo mejor tiene que ver, pero no sé con quién tendrá. Bueno, Maiten, ¿vos querés estar en el taller? 1. Yo en el formulario me anoté en el 1. Está bien. Y figurás en comunidades en el 4. Sí, no sé por qué. ¿Alguien más me dijo que había...? Hola, profe, sí, a mí me pasa lo mismo. Ah, bueno, me hacen un favor, todos los que tienen ese problema, lo ponen en el chat, así yo ya después bajo el chat y no tengo que estar molestando al resto. Profe, ¿Sí? a mí, viste que te dije que me quería cambiar, justo me aparece en comunidades el taller que quisiera ir, o sea que no digo nada, me conecto y listo. No, vayan, ¿saben? Miren el link del que van, del que quieren ir, entran a ese y después vamos arreglando el problema de si figuran o no se hagan mucho problema, no se hagan, eso se arregla. Directamente en comunidades me aparece que quiero ir. Claro, ustedes fíjense, si les aparece el que quieren, o sea, si tienen algún problema de cruces, ¿saben? Bueno, ahí me lo van anotando. Vayan al que quieran. Si es presencial, van directamente. Si es virtual, entran ahí. Y ahí le avisan a los profes que tengan cuál es, o sea, yo ahora voy a anotar todo esto, ¿no? Pero que el problema sigue estando. ¿saben? No se preocupen que se soluciona. Ustedes vayan al horario que eligieron, salvo que por ahí sea complicado
que haya mucha gente y vemos cómo lo manejamos. Pero vayan al que eligieron. ¿Están? No se preocupen. Profe, Se soluciona porque Creo que interno lo estamos tenemos. en el taller 1 es presencial, por eso no debe aparecer los links. yo creo que es lo mismo, porque aparece el horario con el link de Meet como aparece en teoría y en tarea de aula. No es que aparece que figuras en el taller 4, aparece un horario para el Meet. Ah, bueno, ahora lo soluciono después porque no me fijo bien y ponemos adelante, o sea, como una noticia, digamos, o sea, apenas entran, por las dudas, que esté bien esa información. ¿Sí? Porque no me acuerdo en este momento cuáles son los presenciales. Son 2. Hay 2 presenciales y 2 virtuales. 1 y 3 me parece que son los presenciales. Claro, me parece que sí, que es el 1 y el 3. Porque era 1 y 1 en cada grupo. ¿Sí? Pero bueno, se arregla, o sea, traten de... Y como esta semana vamos a estar arreglando horarios, tampoco se preocupen, o sea, ¿no? Sí, ahora yo guardo todo esto, si están, traten de ir. Si justo van exclusivamente a ese momento a la facu, primero averigüenlo, me mandan un mail, ahora lo vemos. Sí, o sea, el taller 4 es virtual, así que si pueden ingresar para charlar con el profe y ver, él o los profes, creo que son 2, para ver el tema de los horarios, cómo se va a manejar bien todo lo del link, entran. Bueno, yo no estoy leyendo ahora porque están viendo todo eso, después lo guardo. ¿Sí? Y vamos a empezar, si no tienen, porque nosotros no tenemos clase el jueves, acuérdense, digamos, ¿no? Vamos a tener clase el viernes nada más. Ahora sí vamos a empezar un ratito con la clase. Salvo el tema de los horarios de los talleres, ¿tienen alguna otra pregunta? Igual tenemos tiempo para que sigan preguntando, para que veamos, ¿no? El link que usamos en el cursado conmigo es siempre el mismo. ¿Dónde estoy? Ah, acá estoy en comunidades. Aparecen los horarios. Profe, una pregunta. ¿Las diapositivas de las clases las vas a subir antes o después de las clases? No, después. Genial. Porque como siempre le agregamos algo, vieron que uno va escrito, los agregamos después. No, no están antes. Me parece que Matemática 1 siempre lo tenían antes. Claro, deberían estar ahí, pero el taller todavía no está escrito. Se ve que todavía deben estar organizando los chicos cómo les aparece. No se hagan problema. Pero también esta semana en los talleres le estamos dedicando sobre todo a esto de organizar bien los horarios. Más que nada, qué gente está en cada lugar. Así que seguramente le va a empezar a aparecer la info. Bueno. Esto lo voy a borrar. Bueno. Y ahora sí vamos a empezar con la clase. ¿Está bien? Para poder avanzar un poquito a dónde queremos ir. Nosotros estuvimos viendo en Matemática 1, trabajaron varias cuestiones que ahora las vamos a repasar, ¿no? Pero fundamentalmente lo que aprendemos en matemática se refiere a una de las categorías de la matemática que se llama el cálculo. ¿Por qué? Porque esa categoría de la matemática lo que estudia son los procesos de cambio, o sea, cómo hay variables que van cambiando cuando otras variables se mueven, digamos, ¿no? Entonces, en ese estudiar esos cambios entre las variables, se dice que lo hace lo que en matemáticas se llama cálculo. Cuando lo fuimos estudiando, ese cálculo históricamente también se divide en cálculo diferencial y cálculo integral. Ustedes estuvieron trabajando con el cálculo diferencial hasta ahora. En Matemática 1 nos dedicamos a trabajar, no sé si hay alguien que está queriendo entrar, no, alguien que escribió. Habíamos estado trabajando con el cálculo diferencial. En el medio aparece el cálculo infinitesimal también, ¿no? Y el cálculo diferencial, ¿con qué tenía que ver? ¿No? Era cuando estudiábamos lo que llamaban las razones de cambio. ¿Saben? Lo estoy haciendo cortito, por ahí después vamos a volver a repasar algunas cuestiones de estas, pero ya poder empezar con el tema, que el primer tema de
la materia matemática 2. Y estudiábamos las razones de cambio, que en principio eran razones de cambio medio, pero nos interesó llegar a lo que se llamaba el cambio instantáneo de una determinada magnitud. Lo hicimos para funciones escalares. Al principio, el cálculo diferencial en general lo hace para funciones que tengan dominio, que tengan más de una variable, que tengan muchas variables, y es un poco lo que vamos a estudiar en este cuatrimestre. Y aparece el cálculo integral, que lo que va a querer hacer es estudiar el resultado o el cambio total de una magnitud en un proceso de cambio. Fíjense la diferencia, ¿no? El cálculo diferencial habla del cambio instantáneo de una magnitud y de las razones de cambio. El cálculo integral se va a dedicar a estudiar el cambio total de la magnitud en ese proceso de cambio. ¿Ven? Va a haber una diferencia, ustedes ya estuvieron trabajando y conocemos el cálculo diferencial, el cálculo integral, los dos muy relacionados con el cálculo infinitesimal, que era el que tomaba un poco y trabajábamos con la definición de límite, y este año le vamos a agregar el cálculo integral y el cálculo integral, donde aparezcan funciones escalares, y el cálculo diferencial e integral para funciones de más de una variable, nos vamos a dedicar a que tengan dos variables en su dominio. ¿Bien? Esto en forma general. La vamos a volver a tomar después de que empecemos a aprender un poquito más de qué era esto del cambio total, digamos, ¿no? Después volvemos. Algunas cuestiones que estudiamos en Matemática 1. ¿Bien? Siempre hablamos de estudiar el comportamiento de una función. ¿Sí? Y cuando estudiamos el comportamiento de una función, y ahí importante, no era una función cualquiera, sino que era de una función escalar, siempre, ¿no? ¿Qué son las funciones escalares? ¿Quién me dice que era una función escalar? ¿O qué funciones estudiamos en Matemática 1? ¿Quién se anima? Acá hay que hablar, puede estar bien, puede estar mal, lo que decimos no importa, la cuestión es que podamos ir repasando un poquito lo que vieron. Vimos la cuadrática, la lineal. Bueno, esas funciones, cuadrática, lineal, exponencial, que eran las funciones elementales y que después terminamos estudiando en donde las podíamos sumar, multiplicar, dividir, aparecían compuestas, digamos, ¿no? Aparecían como leyes un poco más generales y aprendimos cómo analizarlas, que es un poco lo que estuvieron repasando con Manuel antes y van a seguir ahora. ¿Qué característica tenían esas funciones de manera general? ¿Qué me agregarían aparte de eso? ¿Que tenían una variable? Que tenían una variable. ¿Una variable dónde? Perfecto, eso era. Una variable, cuando hablábamos de las funciones, analizábamos el dominio y el codominio, digamos, ¿no? De reales a reales. Una variable independiente y una variable dependiente. O sea, iban de conjuntos contenidos en los reales. Perfecto. Bien. O sea que esas, por eso le decíamos funciones escalares, porque el dominio está en los reales. Iban de conjuntos contenidos en los reales a conjuntos contenidos en los reales. Perfecto. Esas son las que estudiaron en Matemática 1. ¿Ven? Algunas tenían nombre, las fuimos trabajando y fuimos haciendo varias cosas. Eso es lo que estamos repasando ahora. ¿Cómo las fuimos estudiando? Y estudiamos, decíamos, el comportamiento en un punto del dominio, que lo llamábamos X0, por ejemplo, ¿no? Y para saber cómo se comportaba esa función en ese X0 del dominio, ¿qué hicimos? Y le calculaba la imagen, ¿sí? La imagen me terminaba diciendo cuál era el comportamiento en ese punto. Es como una información puntual. Lo único que me estaría diciendo de la función es, me puedo imaginar, cuando hablábamos, por ejemplo, del gráfico, un puntito que estaba en el gráfico de la función. Después dijimos, vamos a agregarle algo más. Estudiemos qué le pasa en un entorno reducido del dominio. Y ven que uno dice, estudio cuál es el comportamiento de la función y nombro el dominio. En un entorno del dominio. Poníamos entorno reducido y decíamos, lo que le pasa a la función en un entorno reducido de ese elemento X0 del dominio, lo estudio con el límite. ¿Por qué poníamos entorno reducido? ¿Qué quería decir entorno reducido? ¿Se acuerdan? Pues si alguien pone algo en el... Un intervalo. Son intervalos, los entornos son intervalos, muy bien. En general nosotros trabajamos con
entornos simétricos casi siempre, porque el X0 terminaba siendo el centro, pero los entornos son intervalos, perfecto. O sea que tiene que ser un intervalo que está alrededor del X0, o sea que contiene el X0. Pero cuando dice X0, ¿qué quería decir? Cuando dice reducido, perdón. ¿El reducido qué significaba? Bien alrededor, bien cerca. Que está próximo. Al límite. Cuando es tan chiquito que es casi cero el entorno. Está bien, pero el reducido quiere decir que el entorno es muy chiquitito. Que no incluye el 0. Ahí me gustó más, ¿saben? Que no incluye al punto, o sea, el entorno, o sea, cuando era reducido quería decir que el X0 lo sacaba del entorno. Esperen que quiero escribir. Acá, ¿no? O sea, cuando hablábamos acá del entorno, nosotros pensábamos en el dominio, aparecía el X0 que estaba en el dominio. Un entorno, cuando hablamos de entorno es un intervalo, o sea, un entorno es cualquiera. Nosotros siempre nos referíamos a entornos simétricos porque el X0 estaba en el medio, y es reducido cuando en el entorno no estaba el X0. Y por eso el límite, ¿qué información me daba? Me daba, ¿qué le pasaba? Fíjense que acá empezábamos a tener una determinada información con estas dos cosas, ¿no? Cuando la estudio en un punto, me fijo en X0, ¿cuál es la imagen? Por ejemplo, podría pasar que ese puntito que está ahí, la imagen sea la F en X0 y que este punto me estaba marcando un punto de la gráfica de la función. ¿Sí? Pero me dice eso solo, lo que está puesto en el primer renglón. Ahora después nosotros decíamos, bueno, me empezó a interesar qué le pasaba un poco a la función, ya no solo en el X0, sino en valores del dominio que estén cerca de X0, ¿no? Y tomamos puntitos que estén en un entorno. Y ahí nos fijamos qué le pasaba a la gráfica de la función. Si tenía un salto, si tenía una forma, digamos, ¿no? Pero el límite me estudiaba qué le pasaba a las imágenes bien cerca, o sea, a medida que me iba acercando al X0, por eso me dijeron por ahí, digamos, ¿no? Y aparece ese concepto de que en realidad el concepto de límite me acerca al X0 tanto como quiera para ver qué le pasa, ¿saben? Y aparecía eso, pero digo, ¿qué le pasa alrededor del X0? En el X0 no me importa qué le pasa, total la información de lo que le pasaba en el X0 la tengo con esta información puntual, ¿no? Con la definición de límite estudiaba qué le pasaba alrededor a la gráfica. Y cuando junto las dos cosas, cuando comparo el valor del límite con el valor de la función, ¿qué otro concepto de matemática apareció ahí importante? Continuidad. La continuidad en el límite. Perfecto, la continuidad de X0 la estudio cuando comparo el límite con la función en el punto. Y ahora mismo decíamos, fíjate que la función es continua. Y bueno, lo calculamos a lo que está ahí. También calculamos qué pasa para valores muy grandes o muy chicos de la función, con el más infinito, digamos, ¿no? Y ahí una lista se tenía así, ¿se acuerdan que fueron todos los límites? Me empezó a dar mucha información de funciones. Podemos mostrar si tiene un comportamiento definido, si se acerca a un valor determinado al lugar, si se aplica más grande o más chica, con esto que pasa a los más grandes o más chicos, si tienes algo que lo estudiamos con la continuidad, nos fuimos a estudiar con muchas cuestiones de estas funciones. Y todavía no metimos lo que dijimos antes, ni empezar a pensar en las relaciones de cambios, pero después sí nos empezó a interesar algo más, empezar a ver no solo qué le pasaba, sino empezar a ver cuánto variaba la imagen de la función, ¿no? ¿Qué pasaba en un entorno en ese entornito? ¿Cuánto variaba? ¿Qué era donde nos empezaron a aparecer los llamados incrementos? Esto sigue siendo el repaso, ¿no? Aparecieron las definiciones de dos incrementos en ese entorno, que nosotros lo llamamos el incremento de la variable independiente y el incremento de la variable dependiente, que implicamos con las betas. Desde ahí, en este caso, si estamos pensando que X es la variable dependiente y Y es la variable independiente, ahí le pusimos a la variación
imágenes, vamos a llamar desde ahí, que apareció en el dominio, lo llamamos desde ahí, ¿no? Y terminar escribiendo la teoría, algo escrito con la psicología, que está ahí, ya todos lo escucharon, todos lo conocemos, ¿no? Y el detalle es lo que también explicamos como la F calculada es los dos valores de X, ¿no? Y la notación que usamos, que vamos a seguir trabajando es en X0 más delta X, en X0, donde ya todos sabemos un poco a qué nos referimos. Y que ya damos cambio total en Y al variar X de X a X0 más delta X al delta X. Estas cuestiones son las que necesitamos para entender este concepto que vamos a empezar a trabajar ahora como primero en matemáticas. Y a partir de ahí nos apareció una definición importante, ¿no? La otra definición que empezó a surgir y trabajar mucho todo en matemática 1, que aparece acá, ¿no? Como el límite de delta I sobre delta X cuando delta X es eso, ¿cómo se llama? Me parece. Derivada. La derivada, muy bien. Ahí apareció la derivada y eso es la derivada en un punto, ¿no? Sí, bien. Y lo que aparecía, a ver, el cálculo del límite, fíjense que el límite decía cuando delta X tiende a cero, que era el denominador que debía cero, empezamos a hablar de razón de cambio, ¿no? O sea, la razón de cambio o el cociente incremental. El cociente incremental se usa más en la matemática formal, nosotros usamos más el tema este de la razón de cambio, lo que nos parecía dentro del límite delta X, antes de que el delta X tienda a cero, lo que llamamos razón de cambio media. Cuando calculamos el límite, cuando delta X tiende a cero, es lo que llamamos razón de cambio instantánea, y la derivada es un punto en particular, ¿no? Y después trabajamos también en el concepto de función derivada, para que no se implique la derivada primera, la derivada segunda, interpretación geométrica e interpretación física del concepto de derivada, que está muy relacionado con la velocidad, con algunas rectas tangentes, ese tipo de cosas, porque si nos ocupamos ya tratando de repasar un poquito. Nos pareció la derivada del punto, si el límite existía y era finito, hablamos de función de etapa, aparecen las distintas notaciones que estamos usando, que son las mismas con las que vamos a seguir trabajando. Y vamos a poner a pensar en un poquito de para dónde queremos seguir diciendo, ¿no? O sea, a partir de las derivadas vimos que cuando las leyes de las funciones eran un poco más complicadas, que no las conocíamos, haciendo un análisis de la derivada primera y de la derivada segunda, o sea, de la velocidad y de la aceleración, depende de lo que sea, me permitía empezar a imaginarme cómo es la gráfica de la función, analizar crecimientos y decrecimientos, analizar concavidad, o sea, analizamos dónde estaban los extremos, muchas de esas cuestiones que las vamos a seguir haciendo. Pero ahora nos vamos a dedicar a uno de los problemas, ¿no? Que en realidad al principio es más parecido a ese concepto de la velocidad con el que habían trabajado, digamos, ¿no? Empezar a ver por qué era importante esto de ver y analizar los cocientes incrementales, ¿eh? Que ahí era donde habían pasado. Y le va a pasar que en el libro, digamos, o sea, con el que estamos trabajando y en los apuntes aparecen un montón de ejemplos, un montón de preguntas que nos empezamos a hacer para llegar a este primer concepto con el que queremos trabajar, ¿eh? Ahí están todas, nosotros vamos a trabajar algunas nada más, acá, pero están desarrolladas todas en el libro. Se van a encontrar en comunidades también, que ya está, o sea, está el libro con el que vamos a trabajar, como estaba el de Matemática 1, ahora está la segunda parte, que están todos los temas, ahí están todos los desarrollos que vamos a hacer, ahí después van a tener los PDF, pero ahí está el libro, y también está en los ejercicios y los problemas que vamos a realizar, que ahí no están directamente en el libro, digamos, ¿no? En Matemática 2 están aparte, que eso no se los dije. Bueno, eso ya está en comunidades, ya lo pueden buscar. Ay, me está haciendo ruido la silla donde estoy sentada. No sé si sienten. Bueno,
Ahí aparecen un montón de ejemplos que vamos a ir trabajando en los problemas. Ahora vamos a ver, por ahí vamos a tomar 1 o 2 para empezar a ver qué tienen en común todos esos problemas que aparecen ahí y qué concepto matemático nos va a resolver ese problema. Bueno, a partir de ahora ya lo que vamos a ver empieza a ser nuevo. Algunos ya lo escucharon, otros no. Así que me van diciendo si vamos bien, si vamos muy lento, si vamos muy rápido, si se quedan con algo que no entendieron, ¿no? Es importante que vayamos siguiendo las clases, que puedan ir preguntando. No los veo, pero cualquier cosa van diciendo, si van entendiendo, si no van entendiendo. Ejemplos que les deben haber aparecido en Matemática 1, ¿no? Pero lo que nos van a empezar a aparecer diferentes ahora es las preguntas. Miren, y tratemos de descubrir qué dicen. ¿Ven qué dicen? Si un objeto se mueve a velocidad variable, en movimiento rectilíneo, ¿cuál es el desplazamiento total del objeto después de t horas? Si la velocidad de entrada o salida a un tanque es variable, ¿cuál es el cambio total en el volumen de agua después de t horas? Si la tasa de variación de un cultivo de bacterias es variable, ¿cuál es el cambio total de la cantidad de bacterias al cabo de t horas? Un ejemplo parecido con la densidad, un ejemplo parecido con intensidad, por ejemplo, ¿no? Pero fíjense que empieza a aparecer algo importante. ¿Qué dato tenemos? ¿Qué me dicen en esos? ¿Qué encuentran como dato en estas preguntas? ¿Qué les parece? ¿El objeto se mueve a velocidad? La velocidad. O sea, empezamos a tener como dato la velocidad a que se mueve un objeto que se está desplazando, que entra o sale agua de un tanque, ¿saben? Que crecen o disminuyen la cantidad de bacterias. Entonces ahí tenemos como dato la velocidad. Y lo que quiero averiguar es cuál fue el cambio, fíjense en cuál fue el desplazamiento del objeto que se movía por un camino rectilíneo en 1 hora, 2 horas. Pensemos que me están diciendo en 2 horas en todo. En el otro es qué cantidad de agua entró o salió del tanque después de t horas. ¿Ven? O sea, cuál fue la variación en el volumen de agua. ¿Qué pasó con la cantidad de bacterias? La diferencia en la cantidad de bacterias al cabo de t horas. ¿Ven? Entonces, conozco la velocidad y lo que quiero averiguar es cuál fue la variación de alguna manera, esa variable que me dio origen, digamos, ¿no? La velocidad, desde la matemática, la estamos relacionando con la derivada de alguien. Y acá me están diciendo qué pasó. ¿Ven? Fíjense, si estoy hablando de la velocidad de entrada y salida en el tanque, y quiero averiguar cuál fue el cambio en el volumen de agua, ¿qué sería? La función con la que estamos trabajando va a ser el volumen, me están preguntando cuánto cambió el volumen, y conozco la derivada del volumen. La derivada del volumen estaba relacionada con el cociente ese incremental, con esa razón de cambio. Entonces va a aparecer unos delta, por eso hablamos del cambio total, y el cambio total ese que está dando vuelta es el mismo que teníamos en Matemática 1, ¿no? No es otro. Entonces, acá conozco la velocidad y me están preguntando el cambio total para una determinada variación de horas. Fíjense, la velocidad estaba relacionada con el cociente de los delta. Y ahí en ese cociente de los delta, ¿qué teníamos? El numerador, que era lo que llamamos cambio total, el delta total, y el de abajo, que era el delta de la variable independiente, ¿no? O sea que está muy relacionado con lo que teníamos antes. Y ahora vamos a ver en qué. Acá aparece primero el primer ejemplito, ¿no? Lo vamos a trabajar un poquito más. Nos dicen, si el móvil se mueve a velocidad variable en movimiento rectilíneo, pero que la velocidad entonces no es constante, ¿cuál será el desplazamiento total? ¿No? Y tenemos un dibujito y nos dicen, bueno, pero ¿cuáles son los datos acá entonces? La velocidad me dice al cabo de t horas, o sea que tengo el tiempo inicial y el tiempo final, y lo que voy a conocer es la posición inicial. ¿Sí? Lo que no conozco es cuál fue el desplazamiento total, o sea, hasta dónde llegó. ¿Sí?
O a lo mejor la conozco o no la conozco a lo mejor a la posición inicial, ¿no? Pero lo que quiero averiguar es cuánto se desplazó en T horas. Ahí hay una bici que se está moviendo, ¿sí? Y nos dicen, fíjate que cuando empieza está en la posición el tiempo 0 y la posición inicial a los 10 kilómetros en ese eje de referencia. Me interesa averiguar a dónde va a estar ubicado, o sea, cuánto se desplaza, ni siquiera dónde está ubicado. Lo que me interesa averiguar es cuánto se desplazó después de 8 horas en este dibujito. ¿Eh? O sea que tenemos tiempo inicial, tiempo final, y queremos saber cuánto se desplazó. Y ahí es donde empieza a aparecer un problema, digamos, ¿no? Otra vez tenemos esa función de posición, el delta, que puedo averiguar cuál es. Y fíjense que acá, si nosotros supiéramos que la velocidad es constante, se puede resolver. Porque si la velocidad es constante, la velocidad era directamente esa razón de cambio. ¿Eh? La derivada coincide con la razón de cambio. Y ahí, ¿qué nos va a pasar? Puedo despejar. Conozco la velocidad, conozco el delta t, la variación de tiempo, y averiguo el desplazamiento. ¿Eh? O sea que, por eso en esos ejemplitos que nos pongan, nos agregan siempre, se mueve a velocidad variable. ¿Eh? ¿Qué hago si la velocidad de movimiento es variable? Si la velocidad de movimiento es constante, no tengo problema porque lo sé resolver. Es un despeje nada más. Tengo los datos, lo resuelvo. ¿Eh? Ahí está el dibujito y cómo se mueve, se lo demos a Valeria. Vale, hizo eso. La presentación de los movimientos en los Power. Ahora, nuestro problema es qué pasa si esa velocidad no es constante, ¿no? Si tenemos una velocidad igual a 3, lo averiguo, tengo el tiempo. Es más, puedo decir que se desplazó 24 kilómetros, ¿eh? Y hasta como tengo la posición inicial, voy a poder decir en qué lugar, cuál fue la posición final. Pero porque conozco la posición inicial. ¿Qué podríamos decir? Si la posición inicial eran 10 kilómetros, la posición final, si se desplaza 24 kilómetros, va a estar en el kilómetro 34, ¿no? Ahí está. Eso está. El tema es, ¿qué pasa cuando no es constante? Y problema, porque en realidad podríamos ir llenando todos, pero lo que nos cambia es lo que nos aparece acá. Si la velocidad no es constante, la velocidad no es el cociente este incremental, no es la razón, no es igual a la razón de cambio media, sino que en realidad la velocidad era el límite de ese cociente. ¿Sí? Ahí aparece la diferencia fundamental entre un problema que ya habíamos resuelto cuando trabajábamos en Matemática 1, podía resolverlo, pero que ahora, en la pregunta que nos están haciendo es, conozco la velocidad, conozco el delta t, conozco cuál fue la variación, pero lo que uno quiere recuperar es el cambio total, o sea, queremos recuperar ese delta x que está dando vuelta. ¿Eh? Y el tema es que, ¿cómo hacemos para recuperarlo? Y acá no podemos directamente, ¿no? Entonces, para resolver ese problema nos va a aparecer un concepto nuevo en matemática, digamos, ¿no? Que es el que vamos a ver. Algunos ya se deben acordar, pero en realidad da la casualidad que este problema que me permite recuperar a partir de la velocidad, no lo que está, no el cociente, sino 1, ¿eh? El numerador del cociente ese que aparece por ahí, ¿no? Que era lo que se había llamado el cambio total. Lo mismo nos pasa con, si lo pensamos con el tanque, ¿sí? Este tanque es un ejemplito muy parecido al que trabajaron también cuando empezaron a trabajar con derivadas y vieron que ese delta no me daba toda la información, pero que sí que era bueno cuando pensaba en el cociente, ¿eh? Porque podía tener un mismo delta, pero que en realidad los puntos, el tiempo inicial y el tiempo final fueran diferentes, entonces hacía que cambie más rápido o más lento, digamos, ¿no? Acá tenemos el problema al revés. Conocemos la velocidad, queremos averiguar el delta. Entonces, otra vez la velocidad, el tiempo inicial, el volumen inicial, y lo que queremos averiguar es la variación total de B. ¿Eh? Puedo o no conocer el volumen inicial, y sin embargo poder conocer la variación total. Eso va a ser algo que nos va a aparecer y va a ser importante, digamos, ¿no? ¿Eh?
nos vuelve a aparecer acá la misma explicación que antes. Estamos pensando en el libro está el ejemplo entero, está todo el enunciado, ¿no? Acá yo no se los cuento todo porque si no estaríamos horas, ¿está? Pero cuando lo miren lo van a entender, digamos, ¿no? ¿Qué tipo de problemas vamos a resolver ahora? Ahí tenemos una variación de tiempo de 2 horas, ¿está? Aparece ese volumen inicial que me lo están dando como dato, sin embargo no necesariamente lo tengo, pero lo que queremos averiguar es cuál fue la variación de volumen en todo eso, ¿no? Esa variación total de volumen. Simple, si la velocidad fuera constante, se hace sin ningún problema, pero si la velocidad no llega a ser constante, el mismo problema de antes, no tenemos manera porque en realidad lo que me relaciona el delta V con la velocidad es un límite, ¿eh? El límite de alguna función. Entonces ese es el problema que vamos a tener que resolver. Algo importante que podemos ver, a lo mejor cuando aparece acá, es que, fíjense que lo que nos aparece es que ese delta que vamos a estar buscando es la velocidad por el delta t. Y el delta t es una resta, digamos, ¿no? No hay el t final menos el t inicial. O sea, tiene eso común, todos estos problemas tienen eso común. Si la función es constante, es un simple despeje, si no, lo que nos pasa es que vamos a tener que ver qué hacemos, digamos, ¿no? Bueno, y eso es lo que se llama, es tratar de encontrar el efecto total de un proceso de cambio. Van a encontrar que de entrada aparece algo relacionado con un contexto geométrico, porque habla algo de un área, que nosotros lo vamos a incorporar después. Vamos a seguir pensando en el ejemplo del volumen, y vamos a tratar de ver qué podemos hacer para el caso ese, en este ejemplo, con el volumen, para tratar de recuperar o averiguar ese delta V conociendo la velocidad y usando lo que sabemos. ¿Qué es lo que sabemos? ¿Qué hago cuando la velocidad es constante? ¿Está? Entonces ahora vamos a ir viendo cómo me las puedo arreglar para llegar a averiguar, si conozco el caso de velocidad constante, cómo me las arreglo para averiguar el caso de velocidad variable. Y esto nos va a llevar al concepto más importante, que uno de los más importantes y central del cálculo integral y central en matemática 2, digamos, ¿no? Que vamos a trabajar mucho. ¿Eh? No solo porque nos gusta, porque, bueno, yo soy matemática, así que obviamente me gusta, pero además son conceptos que ustedes van a ir viendo que lo tienen, o sea, son muy importantes en la carrera que ustedes eligieron, ¿no? Son cuestiones que se trabajan mucho. Y nosotros nos vamos a centrar en que aprendan esas interpretaciones que son las que necesitamos en la carrera. Profe. Sí. Una consulta. ¿El libro que vamos a usar para este tema sería el tomo 2 ya? Es el tomo 2, sí, sí. Genial, gracias. En el tomo 2 está todo lo que vamos a usar este año. ¿Vale? Perfecto. ¿Listo? Que me había olvidado decírselos al principio. ¿Vale? Bueno, ¿van siguiendo, chicos, todo? Chicos y chicas. Sí, profe. ¿Sí? ¿Sin problema? Primera clase, bueno, con algunos nos conocemos, que me han escuchado, otros no. Los que no están acostumbrados a vernos o a escucharnos me van preguntando, ¿no? Si voy rápido, despacio, o me avisan cómo vamos. Profe, una consulta. Sí. ¿Las clases está grabada dónde se suben? ¿A YouTube o...? En realidad van a estar subidas a YouTube como siempre, y también, vieron, para entrar, entran desde comunidades. Ah, listo. Gracias. ¿Sí? Estoy grabando, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, perfecto. Sí. Lo que van a encontrar es que las clases las subo, que siempre no las subo yo, las sube uno de los chicos, casi siempre las sube Alcides o Juanpi, alguno sube la mía, porque yo no me acuerdo la clave para entrar a YouTube. Y no las edito, van a estar, o sea que por ahí van a ver que hay alguna conversación, que me preguntan, bueno, cuando aparece eso, lo van pasando, digamos, ¿no? Algunos, me parece, de los chicos editan, yo la verdad que no las edito, están enteras, con todos los comentarios, con todo. Así que cuando vean eso, lo van pasando, ¿no? Me van a escuchar la voz chillona, todo, pero bueno. Lamentable. Bueno, entonces seguimos. Tenemos el mismo ejemplo de antes. Volvemos al del volumen. Vamos a estar hoy, y calculo que
la clase del lunes que viene mirando este ejemplito, porque los otros uno se da cuenta que son todos parecidos, digamos, ¿no? O sea que si uno entiende uno y a partir de esto podemos abstraer cuáles son los conceptos importantes, podemos resolver cualquier otra situación parecida. Entonces, pero vean que el del volumen es como fácil de interpretar, no era complicado. Entonces, ¿qué vamos a tener como dato? Lo mismo de siempre. El volumen, volumen total, bueno, en realidad lo que vamos a tener es la ley del volumen, digamos, no la conocemos, pero la quiero conocer, hay algo raro ahí, y nuestro dato va a ser la velocidad a la que se desarrolla el proceso. Estamos llamando a la función b, por eso ahí aparece como dato, es lo que me interesa, digamos, ¿no? Tengo una función asociada dando vuelta, y el dato que nosotros vamos a tener es cuál es la velocidad. Ven que dice, vamos a ver con el ejemplo. Nuestro proceso que estamos trabajando es que en un tanque entra y sale agua. Entonces va a haber una función asociada, que es la función volumen, que la estamos definiendo como que esa función me va a ir dando el volumen total de agua en el tanque en un determinado tiempo, digamos, ¿no? O sea, eso lo tenemos que definir nosotros. ¿Qué función vamos a usar para trabajar, digamos, ¿no? Lo estamos definiendo. Delta B es la diferencia entre el volumen en dos tiempos diferentes. Eso lo vamos a empezar a llamar, ese era el volumen total, el cambio total, pero le podemos decir volumen acumulado, digamos, ¿no? El acumulado por algo que nos va a aparecer después y que uno usa cuando trabaja con este concepto, que un poco es el concepto ese nuevo que vamos a ver, que se llama integral. El delta B, ¿quién es? El volumen en el tiempo final menos el volumen en el tiempo inicial. Y ese tiempo inicial y tiempo final es el que me permite también definir el delta T. ¿Sí? Bueno. B' es la velocidad a la que se desarrolla el proceso. Estamos pensando que, según lo que teníamos antes, esto era lo que conocíamos. Entonces, fíjense que averiguar el delta B va a estar muy relacionado con la velocidad porque es lo que vamos a conocer. Y lo que nosotros sabíamos es, si la velocidad es constante, lo puedo averiguar, porque todo lo que vamos a hacer es multiplicar B por el delta T y averiguo el delta volumen, simple. Es más, eran hasta problemitas que resolvían en la escuela, ¿no? Hasta creo que podían aparecer en la primaria, porque terminan siendo una simple multiplicación. Y ahora lo que tenemos que empezar a hacer es, ¿qué hago cuando la velocidad no es constante? ¿Qué hago con eso? Bueno, esto de empezar a pensar es lo que vamos a hacer, y por eso dice, problema típico que resuelve el cálculo integral, ¿no? Esto, lo que llamamos el cálculo integral en matemática, resuelve este tipo de problemas. Cuando le sacamos lo del volumen y le ponemos una función, decimos, tengo una función, tengo la derivada, tengo un tiempo, una variable independiente, una variable dependiente, y no hablo del tanque, me termina apareciendo justo los datos que tengo y cuál es la pregunta que me hago para este nuevo concepto, ¿no? Para encontrar eso. Bueno, y ahí nos preguntamos, ¿qué hacemos cuando quiero empezar a tratar de resolver este problema? ¿Uno qué haría? Y tengo un problema más complicado que el que tenía. Y veo si de alguna manera puedo, del problema nuevo, ir al problema que conozco, que era más simple, para tratar de resolverlo. Es la manera en que uno piensa cuando está trabajando con estos conceptos nuevos. Es lo mismo que hacíamos cuando aprendieron a multiplicar. Cuando aprendieron a multiplicar, ustedes sabían sumar. Y en realidad nos dimos cuenta que multiplicar era, al principio, después uno agregaba números, pero cuando multiplicábamos números naturales era repetir varias veces una operación de suma. Entonces, me pude ir al caso más simple que conocía y después aprendimos el nuevo algoritmo que era el de la multiplicación. Acá hacemos lo mismo. Tengo que ver qué hago cuando la velocidad no es constante, pero sé qué hacer cuando la velocidad sí es constante. Entonces, digo, bueno, ¿cómo hago para pasarme a ese caso, digamos, ¿no? Entonces vamos a llamar caso simple al de velocidad constante y vamos a tomar tres casos. El caso simple era el caso de velocidad constante.
que ya lo resolvimos, ya lo vimos, ¿sí? Fíjense que acá la empezamos a graficar a la función. La función velocidad es una función constante. En este ejemplo le damos hasta un valor, es constante igual a 30, en un intervalo de tiempo que varía desde t sub i hasta un tf, y ese es el delta f. Entonces, ¿cómo? ¿Qué me dijiste? Alguien habló y no escuché, perdón. No sé si me hablaron a mí o en realidad estaban hablando... ¿Era algo entre ustedes o algo en la casa? Perdón. Bueno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tengo el delta t, tengo la velocidad, lo despejo. Listo. Acá vuelve a estar escrito lo que dijimos ya varias veces, ¿sí? Y lo llamamos caso simple. ¿Sí? Y la dibujamos. Ven que tenemos la velocidad en función del tiempo. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir empezar a generalizar. Ven que tenemos la velocidad constante en un intervalo de tiempo. ¿Cuál sería un caso intermedio? Bueno, y ahí está hecho. Un caso intermedio, por ejemplo, sería, ¿qué pasa si la velocidad no es constante, pero sí es constante en los diferentes intervalos de tiempo? ¿Sí? Y ese uno le dice, mira, no es tan simple como el anterior, pero sí en cada intervalo de tiempo puedo averiguar cuánto vale. ¿Sí? Si conozco la velocidad, puedo averiguar cuánto varió el volumen en los dos primeros, en esos dos primeros, no me acuerdo si eran minutos, horas o me olvidé cómo era, pero en ese intervalo de tiempo. Después puedo averiguar cuánto cambió el volumen desde 2 hasta 5, cuánto cambió de 5 a 6, cuánto cambió de 6 a 8, ¿sí? Por separado lo puedo hacer. ¿Cómo lo hacen? Si nos dicen averiguar el delta B, ¿cuál será el delta B cuando el t inicial, desde el t inicial 0 hasta el t inicial 2, hasta el t final 2? ¿Qué harían? ¿No calculás primero la variación parcial para ahí sacar la variación total? Hacíamos esas cosas, ¿no? Pero si yo lo quiero averiguar desde 0 hasta 2, cuando tenemos un delta t que es 2, ahí, ¿y cuánto vale la velocidad en este intervalo? 40. 40, o sea que es acá, vamos a lo que me dijiste, digamos, ¿no? Pero la velocidad ahí es 40 kilómetros por hora, así que eso estaba en horas. Pero si la velocidad es constante en ese intervalo, este B es re fácil de calcular, ¿no? ¿Cómo lo calculamos? Y esta es justo la que se llama, el 40 era la B1, ¿no? ¿Cómo averiguamos el delta B? Y nosotros sabemos que delta B sobre delta T es B, ¿no? Es la derivada de B o la velocidad. Así, ¿no? Pero entonces todo lo que hay que hacer, si esto es constante, no me hace falta. ¿Por qué no puse el límite? Porque en realidad la velocidad era constante, ¿no? Así que delta B en ese caso es la velocidad que es 40 por 2. O sea que ese primer delta B, que son litros, ¿no? En estas primeras 2 horas, la variación de volumen en ese tanque fue 80 litros, ¿sí? O sea que ahí hice lo mismo que antes. Si me dicen entre 2 y 5, ¿lo puedo calcular? ¿Cuál fue la variación de volumen entre la hora 2 y la hora 5? ¿Qué les parece? Que sí. Sí, ¿no? O sea, ahí entre 5 y 6 también, o sea, es lo mismo que hicimos. Fíjense que lo único que me está haciendo es repetir el caso simple un montón de veces, por separado. ¿Sí? Ahora veamos si esto, ¿cómo hago para unirlo de alguna manera, ¿no? O sea, ¿cómo hago para que me quede, conociendo la
función velocidad, cómo escribo la ley del volumen, cómo escribo el delta, digamos, ¿no? Pero en cada uno de esos intervalos lo único que estoy haciendo es lo que hice antes. Por eso se llama cuasi simple. No es igual, pero lo voy a poder adaptar, ¿no? Al ser la función esa constante a tramos, en cada uno de esos intervalos puedo recuperar el delta B. Fíjense que lo que recuperamos es la variación de volumen. No estamos recuperando todavía el volumen en cada instante, digamos, ¿no? Lo que vamos a recuperar es la variación de volumen. Entonces, a eso, en vez de decirle el acumulado total o el cambio total, a cada uno de estos le vamos a decir parcial, que era lo que habían dicho recién por ahí, digamos, ¿no? Yo no usé directamente la palabra esa porque muchos de los que estamos acá es la primera vez que lo vemos al ejemplo, ¿no? Otros ya no es la primera vez, lo vieron. Entonces, bueno, entre todos, por eso me gusta que el que se acuerda lo vaya contando, el otro lo va escuchando y entre todos vamos haciendo algo. Vamos aprendiendo. Bien, entonces a eso lo vamos a llamar, en vez de total, acumulado parcial, porque con esta cuentita que nosotros hicimos, lo que vi es cuánto varió en las primeras 2 horas. ¿Sí? Ven que dice lo acumulado en un subintervalo. Es más, en vez de ponerle delta B1, ahí está escrito más general, no dice delta BI. Como no veo nada, en vez de una I leí un 1. Entonces, ¿qué sería? Lo vamos a llamar acumulado parcial. Llamo delta B1 al que, y miren esto, importante, porque en la anotación nos va a empezar a servir. Lo acumulado en el subintervalo I sub I, TI menos 1, T sub I. Entonces, vamos a empezar a hablar de que, si digo intervalo, el delta B1 va a ser el que va en el intervalo 1 desde el tiempo 0 al tiempo 1. O sea, para este caso particular, el tiempo 0 sería el 0, el tiempo 1 el 2. Y el delta B1 sería el que aparece en esta delta T de 2 horas, donde la velocidad la llamamos B1, el intervalito 1 va de 0 a 2, es lo que tenemos acá, ¿no? Este sería el tiempo 0, el T0, y a este lo podemos llamar T1, ¿no? Para empezar a tener una notación que después nos va a servir para generalizar. El intervalo 3 al 5, en este caso le vamos a decir que es el tiempo 2, y este es el tiempo 3, ¿está bien? O sea, como que estamos viendo en este gráfico, ya lo podemos marcar, decimos, empieza, en este ejemplo, el tiempo 0 sería este, el 2 sería el tiempo 1, al 5 lo vamos a llamar T sub 2, al 6 lo vamos a llamar T sub 3, y al 8 para nosotros sería el T sub 4, ¿sí? En cada uno de estos subintervalos los I son intervalos de tiempo, así que este sería nuestro intervalo 1, este, el intervalo que llamamos I2, este, el intervalo I3, y este sería el intervalo, el I4, digamos, ¿no? Que son los que están acá. Son intervalos que están en el dominio de la función. Y en cada uno de esos intervalos la velocidad es constante. Entonces, si tenemos velocidad constante en cada uno podemos recuperar una variación de volumen, un delta B, que también lo vamos a llamar delta B1, delta B2, delta B3, delta B4. ¿Sí? Y después vamos a ver si con esos delta podemos encontrar algo que vamos a llamar un acumulado total, cuánto cambió el volumen desde el tiempo 0 hasta el tiempo 8, y después vamos a empezar a pensar si a partir de eso uno puede recuperar cuál será o el volumen en cada instante, que van a ser problemas diferentes. Ahí están. Voy a borrar eso que estaba ahí, porque si no, esto borro. Para que se vea, porque está escrito, digamos, ¿no? El 1, el 2, eso que está acá. Bueno, va a estar hecho para cada intervalo y vamos a llamar ese acumulado total si sumamos. Si sumo lo que va pasando con todas esas variaciones, a la suma esa la vamos a llamar acumulado total y a cada uno el acumulado parcial. Fíjense que acá hay algo que quiero que piensen,
que lo vamos a pensar para la semana que viene, es ese acumulado total me da la variación de volumen. ¿Cuánto cambió el volumen desde el tiempo 0 hasta el tiempo 8? Lo que quiero que vayan pensando, porque ya ahora dejamos, es, ahí tenemos 3 velocidades positivas y una negativa. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo afecta en esos acumulados parciales y totales? Si esa velocidad negativa me va a estar diciendo algo con respecto al tanque. Quiero que pensemos eso para la semana que viene, ¿no? Que terminen de analizar este ejemplito. ¿Sí? Y ese 190. Bueno, vamos a llegar hasta acá. Voy a volver.